Vivimos tiempos difíciles, pero hoy tenemos el desafío de mantenernos juntos, unidos, ligados. La pastora Ana Cabrera te propone buena música, noticias cristianas, juegos, testimonios y mucho más. Ligados por Línea de Paz, desde ahora y hasta las 16. Línea de Paz, en tus oídos, en tu corazón. Roman el original, junto a en la puerta de aquel templo, un paralítico de nacimiento pedía limosna para subsistir y de repente se acercan Pedro y Juan y le decían así: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Levántate hoy, levántate hoy. Hoy, hoy, hoy. Levántate hoy. 14 y 11 minutitos, buenas tardes, Dios te bendiga mucho, un placer enorme estar en este día martes 16 de marzo del 2021 compartiendo una programación más en esta tarde donde el tema que nos ocupa es un tema bomba, es un tema necesario, es un tema que nos está preparando y que nos preparará para que el Señor levante a su amada iglesia, levante su amada esposa, su iglesia, su tesoro, y la lleve a su casa, la lleve a las moradas celestiales, tal como lo desea hacer. Y para eso es una preparación aquí en la tierra, es una preparación aquí en la tierra que un trabajo, un esfuerzo de sacar de nosotros lo que es la hipocresía, lo que es la cara, la careta, ¿sí? Lo que es la mentira, lo que es el engaño. Y de esta tarde vamos a hablar acerca de esto, y Dios nos tiene que ayudar a quitar el fingimiento, a quitar la simulación, a quitar la falsedad, a quitar el fariseísmo, el doblez, porque cuando hablamos de hipocresía, hablamos de doblez, hablamos de dos caras, de dos pensamientos, de dos conductas que a Dios no le agrada, que Él aborrece, y a la luz de la palabra vamos a aprender, vamos a examinarnos, vamos a estudiar, porque Dios quiere introducirnos a esa iglesia santa, a esa iglesia sin mancha y sin arruga, como dice Efesios capítulo 5, versículo 27, ¿sí? Si lo tenés por ahí, Efesios 5, capítulo 27, dice de así: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, a fin de presentar a Dios. ¿Cómo debemos presentarnos a Dios? Con santificación, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra somos santificados, somos apartados, a fin de presentarnos delante de Dios como una novia, como una esposa, sin mancha y sin arrugas, sin hipocresías, sin dos caras, sin fingimiento, ser como a Dios le agrada que seamos. De esto vamos a hablar una tarde realmente maravillosa para aprender sin condenación, pero sí en sinceridad y con sinceridad por la palabra del Señor, ¿sí? El tema que nos ocupa y que nos preocupa es la hipocresía. Como cristianos, como hijos de Dios,
como personas que caminan en el Espíritu, ya no andamos en la carne, como dice la Biblia, no militamos según la carne, sino andamos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu requiere vivir una vida en lo espiritual, caminando no en nuestra naturaleza humana que es carnal, pecaminosa, viciada de los deseos engañosos, sino en el Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de una vida espiritual. El fruto que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La vida en Jesús es una vida espiritual. Y la Biblia dice que Jesús es camino, es verdad y es vida. Y una persona cristiana debe caminar en la verdad. Debe caminar de una sola manera, siendo una sola pieza. Y no ni uno ni dos. No dos caras, sino una cara. Hipocresía tiene que ver con un fingimiento, una ficción, una simulación, una falsedad, que es lo mismo que decir dos caras. Un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad, sus verdaderos pensamientos. Hipócrita es la persona que no es sincera, que realmente no se muestra tal cual es. Y en la Biblia encontramos que en la iglesia, precisamente, qué loco, ¿no? Que en la iglesia realmente haya esto. Pero en la iglesia se encontraba mucha hipocresía. Se vivía mucha hipocresía, cosa que los apóstoles, Juan el Bautista, Jesús mismo resistía, rechazaba, renegaba, se quejaba, corregía, retaba la hipocresía y la gente que caminaba de esa manera. Porque la hipocresía no agrada a Dios. La hipocresía nos separa de Dios porque es un pecado que Dios aborrece. La mentira, la traición, la falsedad, todo eso lo que conlleva la hipocresía no agrada a Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree que es religioso, que es consagrado para Dios, y no refrena su lengua, sino se engaña en su corazón. Cuando decimos que y profesamos tener a Dios en nuestra vida, nuestra conducta debe conducirse de la manera que yo profeso o de la manera en que yo creo lo que yo hablo, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 1, versículo 26, de una manera muy clara, de una manera muy, muy determinante, el apóstol Pablo nos hablaba en Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Si te crees, pero hablas de otra manera, engañas tu corazón. O sea, estás viviendo dos discursos, viviendo doble cara, viviendo dos personalidades diferentes, porque de una manera te crees religioso, decís, pero no refrenás tu lengua maldiciendo, hablando mal de otros, criticando, chismeando, quejándote, deshonrando a Dios con tus palabras y con tus acciones. De esa manera engañás su corazón. Y no hay una persona más hipócrita que el que se engaña a sí misma, que el que se cree su versión o el que se cree su cuento. El Señor nos está preparando para la venida de Cristo.
Él está preparando a su esposa, como una novia ataviada, lista para las bodas. Y una novia es una persona que estrena su vestido blanco, brilla, no tiene ningún tipo de imperfección, sino es impecable. Y no estoy hablando con esto de una persona perfecta, pero una persona tan sincera, tan íntegra, que sea blanca, no en la perfección, sino en la sinceridad, en la transparencia, como un vestido de novia, puro, sin doblez, sin mentiras, sin engaño. De repente estuvimos peleando con el esposo, con la esposa, hablando mal con los hijos, criticando a medio mundo, pero llegamos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Y tal vez en casa al hermano no le quedó ni el pellejo de lo que lo critiqué, del pie a la cabeza. Y eso hay en nuestra naturaleza humana. Eso hay en el yo humano, traición, mentira, engaño, falsedad. Pero es hora de que nos presentemos ante el espejo de Dios, al espejo de su palabra, y nos podamos mirar, no para condenarnos, no para flagelarnos, no para entristecernos, para ponernos mal y llorar, sentarse a llorar o acostarse a llorar y deprimirse, sino para que ese arrepentimiento traiga un quebrantamiento, un compungimiento en nuestra vida, para decir: Señor, líbrame de la hipocresía, líbrame del engaño, líbrame de la mentira, líbrame del doblez de corazón. Cuando mi pastor, mi pastora me pide algo o me corrigen y yo realmente me hago la sumisa o muestro realmente que estoy aceptando el consejo, pero en mi casa hablo y peste del pastor, de la pastora, del hermano de la iglesia, y qué se cree ese. Pero de repente cuando alguien me pregunta cómo está, en victoria, hermano. Pero nuestro ser interior está pobre de espíritu. Está realmente flaco porque no está siendo alimentado espiritualmente. Porque la mentira, el engaño nos lleva a una desnutrición espiritual, nos lleva a una muerte espiritual, a una sequía espiritual. Y peor aún, a que la presencia de Dios esté bien lejos de nosotros. Yo no quiero que la presencia de Dios esté lejos de mí. No sé vos, pero si hay algo que Dios tiene que llevar nuestra vida, es a un compungimiento, a una conversión genuina. Este pueblo de labios me honra, dijo Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está muy lejos de lo que él dice o de lo que ella dice, que profesa, que cree. Dios nos ayude. Hoy el Señor habló a mi corazón y me instó a que pueda compartir con ustedes esta carga, este grito de basta ya, de parte del cielo, y que realmente podamos en este tiempo confrontar nuestra vida y decir: Señor, yo renuncio a la mentira que hay en mí, al engaño. Siempre estoy pensando mal, siempre estoy obrando mal, siempre estoy mostrándome de una manera, pero en mi corazón se están maquinando cosas muy turbias. Egoísmo, mentira, falsedad, traición, crítica, enojo, ira, división en mi vida. Y no podemos seguir así. Dios nos está llevando a lavarnos, a limpiarnos para prepararnos para su venida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra santidad viene del apartarse, de estar separado, de estar apartado. No habla de estar perfecto con la aureola en la cabeza,
sino de ser apartado de lo que no me conviene, de lo que entristece al Espíritu Santo, de lo que mancha mis vestiduras espirituales. Necesitamos cambiar, necesitamos confrontarnos con el peor enemigo de nuestras vidas, que no es el diablo, sino somos nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta. Tremenda canción. Yo quiero una iglesia que hable verdad. Hermanos, cuando Dios habló esto en mi vida, me golpeó profundamente. Porque los primeros que debemos dar cuenta somos nosotros, los pastores. Y yo no estoy aquí como una conferencista aprobada en la área, sino estoy como una cartera, como alguien que trae una palabra, pero que la palabra que es de doble filo primero corta para nosotros, como pastores, en el cual cada momento tenemos que renunciar a la mentira, a la hipocresía, a la avaricia, a los intereses mezquinos, al enojo, a la ira, y que realmente lo que decimos ser, lo que profesamos ser, es lo que vivamos de una manera íntegra, sin doblez de corazón, porque hablamos de la palabra hipocresía, y la hipocresía es la falsedad, el fingimiento. ¿Y cuánto hay de hipocresía en nuestra vida? Somos hipócritas delante de Dios, delante de nuestros pastores, delante de nuestros hermanos en la iglesia. Somos de una manera y en casa somos de otra. Y qué tontera, ¿no? El pensar que yo delante del pastor, delante de la pastora, puedo hacerme el espiritual o la espiritual, y en casa que mis hijos me ven, que yo debo ser carta leída, que debo ser una persona de sola pieza. Mis hijos saben lo que yo hablo, lo que yo critico, lo que yo digo, en contra del vecino, en contra del compañero de trabajo, en contra del hermanito de la iglesia. Y muchas veces rogamos a Dios conversión de nuestra familia, pero nuestra familia no ve integridad en nosotros, no ve sinceridad en nosotros. ¿Y cómo podemos esperar conversión? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nuestra vida, hermanos. Tenga misericordia para decirle: Señor, yo quiero librarme de la hipocresía. En Santiago capítulo 1, versículo 26, Santiago 1, 26, lo leíamos hace instantes, tremendo pasaje. Santiago 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, sin mancha, delante del Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Yo no puedo actuar de la misma manera que actúa el vecino. Me tomo una copita, total, el pastor y la pastora no me ven. Me fumo un cigarro, total, ningún hermanito está presente. Pero cuando voy a la iglesia, aleluya, ¿de qué me sirve? Si realmente quien me va a abrir las puertas, quien te va a abrir las puertas del cielo o no, es el Señor. Y que podamos entender que no vivimos a la luz de los hombres, vivimos a la luz de Dios.
Y que nuestra cinta de medir es la palabra. El parámetro de conducta que debemos seguir está en la palabra. Está en la Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Cuando pecamos sin saber que está mal, Dios comprende. Pero cuando pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, nos acarreamos condenación. Y tendremos que presentarnos delante del Señor. Y la Biblia nos dice, el que es limpio, límpiese más todavía. El que es puro, purifíquese más todavía. Debemos llevar nuestra vida a un arrepentimiento continuo, porque ¿quién no peca? Todos pecamos, todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero de diferente manera. Todos. Por eso necesitamos presentarnos todos los días delante de Dios como a cara descubierta, como en un espejo. Y viendo la gloria de Dios, decir, Señor, ¿qué voy a cuestionar? ¿Qué me voy a argumentar? Como cuando Caín mató a su hermano Abel. Él se quiso cubrir, se quiso justificar, se quiso cubrir delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a cubrir delante de Dios si Él conoce lo profundo de nuestras vidas? Y en este tiempo Dios nos está hablando de una limpieza para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Rendiremos cuenta. Los que hablan mal, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los chismosos, los criticones, los que le roban a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, el que no soporta al hermano, el que no perdona, todos, una u otra manera, rendiremos cuenta. Por eso necesitamos en esta tarde decirle, Señor, yo quiero mantener mis cuentas claras con vos. He pecado contra el cielo y contra ti. Me vuelvo a tu presencia, Señor. Tú me conoces y yo te pido perdón porque me he conducido en hipocresía, en fingimiento, en mentira, en engaño. He mostrado una careta cuando realmente tú me conoces. Nos hemos montado un teatro cuando tú me conoces. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo, en mi interior estoy orando que el Espíritu Santo pueda compungirte. Que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón como lo habló en mí. Yo sé de lo que yo tengo que renunciar. Cada día tengo que ir y morir. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Y yo necesito hacer morir mi naturaleza humana, mi yo, mis argumentos, mi cuestionamiento, mis justificaciones. Porque ninguna justificación que le pueda presentar a Dios es válida. Porque Él me conoce. Él sabe. Cuando no me congregué, cuando había oportunidad de cambiar, de bajarse del caballito y de arrepentirse de verdad, no, yo me justifiqué, yo le puse todos los peros, de la A hasta la Z. ¿Y de qué me sirvió? Si el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Y voy a darte primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Me gustaría que los anotes, porque son tremendos estos textos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Todos. Pero hay una coma ahí. Y aborrece a su hermano, coma, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano.
Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. No ama a Dios. No ama. Porque el que ama a Dios, ese amor, ese perfume de amor a Dios, hace que pueda amar aún al más insoportable. Y necesitamos que el Espíritu Santo traiga luz a nuestra vida con respecto a esto. Necesitamos dejar la mentira y el fingimiento. Dejemos la mentira y el fingimiento. Dejemos el engaño. Dejemos la mentira. Dejemos la hipocresía. Y volvámonos a Dios, el cual es fiel y misericordioso, el cual es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Amén. Que Dios nos ayude. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Que Dios nos ayude. Quiero una iglesia, dice Dios, que hable verdad, que sea de una sola pieza, que sea de un solo sentir, de un mismo corazón, sin doblez, sin apariencias, sin engaños, sin mentiras, sin hipocresía, el tema que nos ocupa hoy, sin fingimiento, sin caretas. Dios nos está pidiendo como los pastores: prepárame la iglesia para mi venida, prepárame la iglesia. Es importante un despertar a la santidad, un despertar al avivamiento, un despertar al compungimiento. Los grandes avivamientos siempre vinieron acompañados de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión, un giro de 180 grados, no medias. Un convertido es una persona que cambia totalmente de dirección, que se baja del tren, del vagón donde tomé mal y tomo el correcto, como esa ilustración que, bueno, tomé el tren equivocado y sí, bueno, lo tomaste equivocado, bueno, me bajo y tomo el correcto. Eso es un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Y Dios quiere insistir en esto. Yo quiero una iglesia de verdad, porque Jesús es camino y es verdad y vida. Y debemos caminar en la verdad y no en la hipocresía. Debemos quitar el pecado, quitar lo que a Dios no le agrada. Quitar de nosotros todo aquello que a Dios le entristece, le ofende. Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. En él no hay hipocresía, porque el que dice, como recién hablábamos, ¿no? Mi pueblo, el pueblo de Dios, de labios me honra, pero su corazón, el de labio dice: estoy en luz, pero critica a su hermano, tiene envidias contra su hermano, tiene celos, contienda, divisiones, está en tinieblas. No hay medias tintas para Dios, es blanco o negro. El Señor le habló a la iglesia: si fueres tibia, si estuvieras en medias tintas, te voy a vomitar. Te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío o caliente. Caminá en Dios y viví conforme a lo que Dios quiere, o andá al mundo y andá como el mundo te dice que tenés que dar. Tenés que andar.
Pero si vas a caminar en Cristo, que sea en la luz, que sea en la verdad, que sea sin fingimiento, que sea sin hipocresía. En el libro de Timoteo, un libro muy interesante, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice así, segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Porque el versículo 2, habrá hombres amadores de sí mismos en el último tiempo, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Y aquí el versículo que nos ocupa, versículo 5 de 2 Timoteo 3, 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lo que tengan apariencia de piedad, pero no es así. A estos evita. No andan con Dios los que viven de apariencia, los que viven en hipocresía. Yo quiero renunciar a la hipocresía hoy. Quiero decirle al Señor, no quiero más hipocresía en mi vida. No quiero más mentira, no quiero más engaño. ¿Para qué voy a mostrar que estoy sirviendo con una fidelidad terrible y con una alegría bárbara si no quería ir a la iglesia a servir al Señor? ¿Para qué le voy a mostrar a mi pastor o a mi pastora, uy, sí, qué fiel que soy, si en realidad no sentía venir? Dije, ¿por qué no se buscarán otro o no se buscarán otra? Que Dios nos ayude a que vivamos en el temor de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Dios advierte, guardaos del mentiroso, guardar del hipócrita, guardate del que tiene apariencia. Guárdate del falso. Guárdate. Tendrán apariencia de piedad. Vendrán vestidos como buenos corderitos, pero son los rapaces. Que Dios nos dé discernimiento en este tiempo. Que hermano, cuando hermana comparte una carga con vos y te dice, yo estoy mal porque en la iglesia me pasó esto, orá por mí porque necesito entender el proceso. O cuando viene alguien para chismearte en contra de un hermano, de una hermana, ponerte en contra de siervos de Dios, que podamos discernir donde hay engaño, donde hay apariencia y donde hay mentira. Yo quiero una iglesia que hable verdad, dice la canción de René González. Qué verdad, qué necesario es esto. Que Dios nos ayude. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan 2, 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Pero el que dice le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Es hipócrita. Yo le conozco, pero no estás amando, no estás hablando con sinceridad. Que Dios nos libre, hermanos, de la hipocresía. Nos libre de la mentira y nos lleve a una santidad, a una santificación, a una limpieza. Él viene a buscar a su novia, vestida de blanco. A su novia santa, con sinceridad, con limpieza, con integridad,
yo quiero realmente que Dios me ayude. Sinceridad. Dijo Rabito, un tema muy clásico, pero muy profundo. Lo compartimos en estos últimos minutos de programación en la tarde de hoy. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sincero. Seguinos en nuestra página de Facebook, Línea de Paz. Ligados por la radio, ligados en el corazón. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no, no. Sinceridad. No, 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 no. Radio Línea de Paz en duplex con FM Mide 107.1. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición.
Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Que Dios nos libre de esa competencia dentro de las iglesias, a ver quién manda más, a ver quién puede más, a ver quién tiene más liderazgo, a ver quién, a quién lo siguen más, a quién Dios lo usa más. Esa competencia vana, terrible, fea, que a Dios no le agrada. Que Dios nos ayude, que seamos lavados, como dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa, apartada, sin mancha, sin arruga, sin mentira, sin hipocresía. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno te cree religioso, santito, que cumple con los mandamientos, con la palabra, que va a la iglesia, que ayuda al pobre, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, Santiago 1:26, la religión es vana. La religión es vana. A Dios no le interesa que podamos decir soy creyente, cristiano, hijo de pastor, pastora. A Dios le importa sinceridad. Como cantaba Rabito recién. Sinceridad, integridad, sin hipocresía, sin mentira, sin engaño. Vamos, ¿verdad, muchachos? Y todos lidiamos con ese muerto muchas veces, que quiere levantarse y resucitar dentro de nosotros. La hipocresía, la mentira, el engaño, pero que la podamos hacer morir, sepultar, enterrar en esta tarde por la palabra que es verdad. Voy a dejarles el último texto de esta tarde en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Dice, vamos a con el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan, dicen, yo voy a la iglesia, yo soy creyente, yo conozco a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto es hipocresía. Es vivir dos discursos. Es vivir doble cara. Es actuar erróneamente. Y Dios quiere exterminar esta mentira dentro de la iglesia. Porque Él es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad. Y el que anda en luz, no puede haber tinieblas en él. Porque Dios es la luz. Y todo lo tenebroso, lo oscuro sale a descubierto porque la luz de la palabra nos confronta. El espejo de Dios nos confronta. Por eso que en esta tarde podamos decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Yo no sé quiénes están del otro lado, quiénes han permanecido hasta acá todavía, escuchando el programa,
quienes dicen, bueno, estoy escuchando el programa y realmente estoy siendo confrontado por Dios, siendo confrontada. Dios me está hablando porque todos, en una u otra medida, tenemos esa hipocresía. Hipocresía de todos los tiempos. Juan el Bautista en sus prédicas, en sus sermones, decía: hipócritas, ¿quién los librará de la era venidera? Hipócritas, Jesús hablaba, hipócritas. ¿Por qué los evangelistas más grandes de toda la historia? Elías decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si sigan a Baal, síganle a Baal, pero si sigan a Dios, si sí dicen seguir a Dios, síganle a Dios. ¿Hasta cuándo van a estar en dos tintas, en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Y hay una pregunta de parte de Dios para la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo quiero responder, Señor, hoy quiero ser librada de la hipocresía, de la mentira, del engaño, de lo que no te agrada. Quiero ser librada de lo que está impidiendo tener una vida cristiana en plenitud, una vida cristiana feliz, una vida cristiana que goce, no que se lamente por tener que obedecer la palabra, sino que se goce al cumplir, al vencer. Porque el que venciere, dice el Señor, yo le daré la corona de la vida. El que venciere estará conmigo. El que venciere, que Dios me ayude a vencer la mentira, el engaño, la hipocresía, la traición, la falsedad, el fingimiento. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame porque necesito de vos. Necesito de tu presencia. Necesito de integridad. Necesito de la transparencia que solamente proviene de ti. Yo quiero terminar este programa de una manera típica porque no lo solemos hacer, pero yo siento de que tenemos que orar. Y si vos en esta tarde sentís la necesidad, la misma necesidad que yo siento, de que Dios me limpie, de que Dios me lave, yo te invito a que dejes cualquier cosa que estás haciendo ahora y que te pongas cerca del celular, de la radio, y que vengas a Dios tal como sos, como estás. Porque así como estás, así como sos, Dios te llamó. Él no vino a llamar a sanos, sino a enfermos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos, sino a pecadores. Y como pecadora delante de Dios yo vengo para declarar y creer que la sangre de Jesucristo me limpia. Yo te invito a que vos inclines tu cabeza. Yo te voy a ayudar a que hagamos una oración juntos. Vos después de mí repetí esta oración. Padre del cielo, yo escuché tu palabra, que fue una espada que penetró hasta el alma. Te pido que me perdones. Yo reconozco que en mí hay hipocresía. Hay falta de sinceridad. Hay falta de transparencia. Pero me arrepiento, Dios. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame de mi maldad. Dame un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón santo, un corazón que te honre, un corazón que te alabe.
Señor, pon en mí tu corazón. Lléname con tu espíritu y ayúdame a vencer cada día mi naturaleza humana. Acercarme a ti y a tu palabra, creyendo que en Cristo todas las cosas son nuevas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú mirares, Señor, muy dentro de mí, nada encontrarás de bueno, mas un deseo tengo de ser transformada. Preciso tanto de tu perdón, dame un nuevo corazón, dame un corazón igual a ti, Maestro, dame un Corazón igual al del Maestro. Que Él injerte su corazón en tu vida e injerte su corazón en mi vida. Te mando un abrazo fuerte. Dios te bendiga mucho. Creo haber dicho lo que Dios me pidió que dijera. Quería ser fiel, aunque no es un tema fácil de desarrollar y no un tema tan lindo. No es de tanto entusiasmo, pero es un tema necesario para este tiempo. Para el día que suene la trompeta, podamos volar juntos a la presencia del Señor. Te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga muchísimo. Dame un corazón